Soñar en las sombras. Julio Antonio Castillo Galán, León. Estando de gira por Estados Unidos de Norteamérica, escuché la siguiente historia. Fue tan inquietante que me hice dos promesas. La primera, que no la dejaría en el olvido. La segunda, que la contaría tantas veces como fuese necesario. Esta es la historia. Los coyotes. Los gringos son cabrones, los tejanos ni se diga, pero a nosotros los mexicanos, canijos, nadie nos gana. Soy mexicano y guanajuatense. Tengo 71 años de edad. Llevo casado 50 años con la mujer de mi vida. Estudié hasta el 4º grado de primaria en un colegio guadalupano, y con eso me la he llevado hasta ahora. Pero no crea que ha sido tan fácil. Hay mucho esfuerzo detrás. Como le digo, la familia es lo primero, y siempre, en todo lo que hago, está presente. ¿Cómo llegué hasta acá? Pues es una larga historia. Lo que le puedo decir es que hay fechas que no se olvidan y recuerdos que no se van los muy canijos, por más que uno quiera. Parafraseando la canción, tatuajes muy canijos llevo en todo mi cuerpo, tatuados sobre el tiempo en que viví. Antes era otra cosa. Había confianza, respeto y honor. Había palabra. Lo que dijera se cumplía como diera lugar. En ese entonces podías confiar en los braceros, en tus iguales, y no importaba que fueras de Jalisco, Guanajuato, Michoacán o Zacatecas. Todos éramos iguales, sin distinción. Todos éramos wetbacks, mojados, biners. En aquellos años, los coyotes y polleros sabían su oficio, te cuidaban de la migra y la patrulla, y sobre todo, de morir ahogado en el río o deshidratado en el desierto. O peor aún, de que nos dieran baje los asaltapollos. Los coyotes eran muy listos en cruzar la frontera en la noche. Como cuando se roban las gallinas allá en el rancho. También se les decía polleros, por aquello de que caminábamos en fila india detrás del pollero, como a la gallina la hacían sus pollitos. Polleros y coyotes sabían su oficio, te cuidaban la vida, tenían palabra de honor, palabra de caballeros. Era un oficio honorable. Ahora todo eso se ha perdido. Ya no existe. Se acabó. Y con el narco menos. Ahora está más canijo. Los riesgos son cabrones porque simplemente te desaparecen o te secuestran y torturan para sacar más dinero. La primera vez que ingresé en Estados Unidos de Norteamérica fue el 6 de mayo del 71. Crucé la frontera norte, cerca de Nuevo Laredo. Esperé 5 largos meses antes de tener una oportunidad. No era nada sencillo. Busca a fulano de tal y dile que yo te mando. Nomás no se lo digas a nadie. Solo había 20 lugares por viaje y nada más había una oportunidad. Como quiera, te jugabas la vida y los ahorros. Otra veintena como yo esperaba bajo el sol del desierto a que se hiciera de noche y a que alguien desde lo oscuro nos llamara. Muchos tenían varios días sin comer. Unos permanecían sentados, otros en el suelo, aturdidos por el intenso calor. En verano, la temperatura supera los 45 grados centígrados. Algunos se desmayaban. Imagínense sin comer, cansados por el calor y el viaje. Una vez en territorio gringo, había que buscar un raitero, para que nos llevara, para que nos diera el raite a cambio de otro pago, hasta la ciudad estadounidense convenida. Total que después de vivir un viacrucis, llegué a Dallas el 7 de mayo del 71 como a las 2 de la tarde. Ahí me encontré con mis paisas, y me prestaron $120 para pagar el viaje. Estaba de suerte, pues esa misma tarde tuve mi primer empleo en una cafetería. Mi primer mes de vivienda fue con amistades de Guanajuato, en un domicilio que ya no existe. Hoy es una escuela elemental. Mientras pasaban los primeros días más difíciles de mi vida, solo y sin mi esposa, seguí intentando encontrar otro tipo de trabajo, para enviar más dinero a casa. Mi vida dio un gran giro, pues empecé a trabajar para una compañía estadounidense. Y de ganar 60 centavos por hora y solo 40 horas por semana, di un salto a ganar 80 centavos por hora y la oportunidad de trabajar hasta 70 horas por semana. No pasó ni un mes cuando al fin logré ganarme la confianza de don Roberto. Tanto confió en mí que me fui a vivir con su familia a su casa y pronto tomé una posición muy aceptable. Pero eso es otra historia. No todos los paisas tuvimos la misma suerte.
Pero el recuerdo es canijo y la añoranza más. Como dice la canción, reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. No aguanté, y en el 72, pensando en mi familia, en mi Guanajuato y en mi México lindo y querido, decidí volver a casa con un gran cargamento de proyectos y de ilusiones. Mi primera inversión con 20,000 pesos en la mano. Renté un local en el centro y lo surtimos de calzado, y para arrimar la mercancía cada viernes tomaba el camión que salía a León a las 8 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde. En él acarreaba la mercancía. Esto pasó por 2 años, los cuales fueron emocionantes, pues nuestro primer hijo llegaba a este mundo y ya había más por quien saldríamos adelante. Como le digo, la familia es lo primero y siempre en todo está presente. El tiempo pasó y pronto nuestro negocio exigía un vehículo para viajar a León y arrimar la mercancía. Y dialogando con mi esposa, decidimos de nuevo probar suerte y que volviera al norte para conseguir lo necesario para la dichosa camioneta. En septiembre del 74, dejé a mi esposa encinta. Esperando a nuestro segundo hijo, de nuevo crucé la frontera que después de 2 intentos logré llegar. Aunque ya me sabía el caminito, las complicaciones no faltaron. Pero en diciembre del 74 hubo otro gran cambio en mi vida, pues gracias a Dios el futuro se presentó tan próspero que después de 2 meses de trabajo encontraron que yo era candidato para ser el futuro mayordomo de toda la planta. Esto me hizo olvidar el vehículo para hacer las compras a León y me llegó la gran idea de poder traer a mi esposa embarazada y a nuestro hijo. Para no hacerle el cuento largo, la cosa estuvo así. Pensarlo es una y hacerlo otra. Estaba muy canijo, no era cualquier cosa. Primero, había que conseguir un coyote que los pudiera pasar a los 3. Sí, a los 3, a mi esposa, al bebé que venía en el vientre y a mi hijo pequeño. Afortunadamente, en esa época todo era un negocio familiar. Todos los coyotes se conocían. Nadie que fuera coyote podía estar de incógnito o pasar desapercibido. Se conocían entre todos. Segundo, debía encontrar la ruta más segura para todos. Después de otro laberíntico viacrucis, encontré a la persona ideal. Bueno, debí haber dicho, lo encontramos, ya que un grupo de paisas hispanos peinaron toda la ciudad durante meses hasta dar con él. Era un compa que se hacía llamar el 7 Vidas, así como lo oyes. En esa época no tendría más de 45 años. Siempre llevaba gafas y una gorra para no ser identificado. Vivía solo y en su casa únicamente le acompañaban una bandera de Estados Unidos con un águila estampada y una colección de licores. Pactamos el día, la hora y la fecha. El precio superaba lo que tenía pensado y una vez más puse en juego todos mis ahorros. Fue un 3 de abril de 1975, cuando mi esposa sana y salva llegó con nuestro hijo a territorio gabacho. Me contó por todas las que habían pasado. Eran las 10 de la noche cuando llegaron a cruzar por el río. La oscuridad era como una boca de lobo. Como pudieron, los hicieron subir a una balsa. En ella cruzarían al otro lado. Se subieron 10 adultos y mi hijo pequeño. Una vez arriba, descubrieron que iban encima del capo de un coche, del cofre de un Buick de los años 50. La corriente los arrastraba lentamente. No se podían mover ni tantito. Cualquier mal movimiento voltearía el cofre y a todos se los llevaría la corriente. Además, muchos no sabían nadar, y aunque lo supieran, nadar a contracorriente y en agua helada y de noche, no cualquiera saldría vivo, y mucho menos mi mujer embarazada y mi hijo pequeño. De pronto se empezaron a hundir, a inundar. El agua se estaba filtrando por un pequeño agujerito en el cofre. La situación se tornó peligrosa y tensa. El nivel aumentaba considerablemente y a gran velocidad. De quién sabe dónde, a mi mujer se le ocurrió que nuestro hijo pequeño tapara la fuga con su dedito. Muy lentamente le fueron abriendo espacio y logró llegar donde se estaba filtrando el agua. Con su manita puso su dedito pulgar y tapó la fuga. La suerte cayó de su lado. Su dedito embonaba a la perfección. La fuga cesó. Dios había hecho el milagro. Mientras rentábamos nuestra primer casa, el 29 de abril del 75, nuestro hogar se llenó de alegría con la llegada de la primer mujer a la familia. Su nombre es María.
Por algo, Dios hace las cosas. Buscar el sueño americano no es nuevo. Para muchos las injusticias padecidas en Estados Unidos no les quitan las ganas de intentar regresar. Necesidad gana a orgullo, pero muchos no la aman y han perdido la vida en ello. Como le digo, no todos tuvimos la misma suerte. Antes, los mexicanos y los chinos valíamos lo mismo que un perro, o menos. Cuando los mexicanos trabajábamos en las fábricas a principios del siglo pasado, no había dónde enterrar ni a los mexicanos ni a los chinos. Por eso, hay un cementerio que antes era clandestino, que solo los paisas o uno que otro gringo lo saben. El acceso está dentro de los terrenos de una compañía telefónica. El camposanto está ubicado en la parte trasera del estacionamiento de un edificio de la compañía telefónica AT&T, cerca de la autopista Interestatal 30 y la calle Crocker Hill, al oeste del centro de Dallas, y para poder ser visitado se debe pasar por una caseta de seguridad que da acceso a las oficinas de la compañía. Ahí, en una media hectárea de terreno irregular, hay unas 200 tumbas, rodeadas por vallas oxidadas y maleza, y adentro quedan hundimientos y lápidas rotas. El camposanto de cemento grande se formó por las muertes que trajo la gripa de la Primera Guerra Mundial, y que se llevó a un montón de gente y a un resto de paisanos. Ahora ya nadie o muy pocos lo visitan. En los 90s se logró que la Comisión Histórica de Texas designara el cementerio como sitio histórico estatal y ubicara ahí una placa. El cementerio fue de la compañía Southwestern States Portland Cement, una de las dos compañías cementeras que operaron a principios del siglo pasado en la comunidad de Eagleford. Muchos de los empleados de las dos compañías cementeras eran inmigrantes mexicanos que se escapaban de la Revolución Mexicana, que abandonaron la querencia y libraron el petate del muerto. Vendieron todo y se vinieron al gabacho. El hambre y la injusticia no tienen fronteras. La compañía construyó 2 cementerios, uno para anglos y otro para los inmigrantes mexicanos. En ese entonces, la segregación no cesaba ni siquiera con la muerte, y creo que ahora sigue igual. Pero por lo menos las familias tuvieron un lugar digno para enterrar sus restos. ¿Quién sabe cuántos se quedaron en el desierto desintegrados por el sol o por las bestias carroñeras? Ellos nunca esperaron morir cuando cruzaron, y ahora sus familias nunca van a saber qué les ocurrió, dónde y cuándo murieron. Yo he tenido suerte y libré la bracereada. Ahora soy ciudadano americano. Me llaman Latino o Hispanic. Ya hasta celebro el 4 de julio, el 5 de mayo y el Memorial Day, o el Día de Muertos para nosotros. Y por supuesto, nunca olvido el 16 de septiembre y el 12 de diciembre. Y sí, podría decir que en parte soy mexicano y en parte norteamericano. Aquí hay un montón de reglas que debes cumplir y plazos que debes acatar en tiempo y forma. Hay mucho estrés y cuesta mucho trabajo acostumbrarse. Mis amigos gringos dicen que los mexicanos somos de mañanalandia, por mañosos e impuntuales. Ahora estoy cumpliendo mi sueño y tengo una vida digna y una familia feliz. Pero, como he dicho, muchos se quedaron en el camino. Muchos se quedaron en las sombras.